Es un gozo para nosotros nuevamente estar con Iglesia de Convertidos a Cristo y estar en esta tarde siendo emisor de su palabra. Al mismo tiempo, es nuestra oración que ella pueda hablar a los corazones de todos, comenzando por este siervo suyo. Qué bueno es compartir la palabra de Dios, qué bueno es saber que ella nos habla con un propósito. De hecho, yo quisiera, aclarar que nosotros no estamos partiendo de un estudio arbitrario de un tema y estamos siendo informados por la santa palabra de Dios acerca del carácter de Dios, sino que nosotros hemos estado durante todo este tiempo que el Señor nos ha dado la oportunidad de estar con ustedes, hemos estado buscando las pautas bíblicas para nosotros responder al carácter de Dios de acuerdo a lo que ella establece. De acuerdo a lo que la palabra de Dios establece, hay una demanda para nuestras vidas de forma que respondamos adecuadamente. Usted y yo queremos tener relaciones cada vez más ricas, cada vez una relación más madura con nuestro Dios, deleitándonos en nuestro Señor Jesucristo, de manera que tenemos que asirnos de su palabra constantemente y buscar en ella las pautas que marcan nuestra respuesta a su carácter. Ese es el estudio que nosotros hemos estado llevando, muy específico, de alguna manera, lo hemos titulado ¿Cómo responder al carácter de nuestro Dios? ¿Cómo respondemos al carácter de nuestro Dios? Ya hemos visto cómo respondemos al carácter perdonador de Dios. Ya vimos cómo respondemos al carácter justo de Dios o al carácter de un Dios justo. Como quiera que usted quiera articularlo, la palabra de Dios nos da pautas para conocer cómo responder al Dios de esas características soberanas que se revela en su palabra a nuestras vidas. En el mes pasado vimos cómo respondemos al carácter de un Dios paternal. La palabra es una maravillosa pauta para nosotros entender cómo respondemos a nuestro Dios, a quien llamamos Padre. Cómo respondemos a un Dios paternal. Y en la noche de hoy, si es la voluntad de nuestro Dios sobre nosotros, vamos a ver cómo respondemos al carácter de un Dios santo. Cómo respondemos al carácter de un Dios santo. Y desde ya, mi amado hermano, yo creo que usted y yo debemos estar de acuerdo en que la dimensión de esta característica de nuestro Dios nos sobrecoge desde antes de iniciar a ver las pautas en la palabra de Dios que marcan nuestra respuesta, por cuanto somos insuficientes para nosotros referirnos a la santidad de nuestro Dios. ¿Cómo responder al carácter de un Dios santo? Nosotros nos vamos a asistir del Salmo 99 para nosotros ver estas pautas que la palabra de Dios nos marca. Así que acompáñeme allí, vaya moviéndose al Salmo 99, mi amado, para que podamos dar inicio a esta meditación, a esta reflexión de su palabra en esta noche. Nosotros solemos decir, de alguna manera, que los polos opuestos se atraen. ¿Verdad que sí? Solemos decir eso. Y hasta utilizamos esa expresión para explicar a veces abismales diferencias en el carácter de los cónyuges. ¿Verdad que sí? Y usted ve ese hombre patológicamente callado, retraído, parco, y a esa dama, a todas luces, la relacionadora pública del matrimonio, extrovertida, y usted termina diciendo, está bien, porque los polos opuestos se atraen. Y terminamos diciendo eso, y de alguna manera esos matrimonios así, se complementan y viven sus vidas complementándose en su carácter, en la diferencia de su carácter, dando gloria a Dios en la complementariedad de su carácter. Y decimos eso, está bien, porque los polos opuestos se atraen.
Pero la relación con nuestro Dios, mi amado hermano, no es de la misma manera, no es igual. Usted y yo debemos entender que el Dios 3 veces santo ha traído a pecadores a los pies de Cristo Jesús. El Dios santo, santo, santo nos ha atraído por su gracia a los pies de la cruz de Cristo. Y no se supone, mi amado hermano, que usted y yo vivamos nuestras vidas manteniendo nuestro carácter mundano, carnal, y alegando al final, es que los polos opuestos se atraen. No, la palabra de Dios, mi amado hermano, nos marca pautas para que nosotros vivamos cada vez más un carácter santo, porque Él es santo. De manera que esa es la pauta primaria, fundamental de esta noche, mi amado hermano. Y vamos a ver cómo el Salmo 99 y otras pautas bíblicas nos ayudan a caminar a través de este principio fundamental de la palabra de Dios. De esa misma manera en la que Él es santo, nosotros estamos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir, mi amado hermano. Por el amor derramado en nuestros corazones que nos constriñe, dice la palabra de Dios, nos empuja para ser transformados día a día en nuestro carácter hasta ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y el apóstol Pablo escribe de esa manera a la iglesia de los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, donde nosotros leemos en el verso 14, porque el amor de Dios nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi amado hermano, eso es vivir en santidad. No vivir para nuestra propia voluntad, no vivir para nuestros propios deseos, sino vivir para aquel que murió por nosotros y nos llamó a proclamar sus virtudes. Esa es la vida de santidad que la palabra de Dios nos plantea. Y nosotros vamos a leer el Salmo 99 en este momento para que nos sirva de marco bíblico y poder de esta forma gravitar alrededor de este principio de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a leer el Salmo 99. Son 9 hermosos y cortos versículos que nos van a ayudar esta noche a responder a la santidad de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, Salmo 99, verso 1. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Padre y Dios de la gloria, nosotros estamos delante de tu presencia porque así tú lo has prometido. Porque tú nos has abierto, oh Dios del cielo, un camino franco delante de tu trono, y a ese trono de gracia es que nosotros queremos venir en esta noche en busca del oportuno socorro que necesitamos para que tu palabra, oh Señor, hable a nuestros corazones, para que tu palabra nos constriña, nos empuje, oh Dios de la gloria, para vivir vidas que te glorifiquen, vidas santas, vidas, oh Dios del cielo,
que puedan hablar de la obra regeneradora de tu Santo Espíritu en nosotros, que puedan hablar, oh Dios del cielo, de la persona y de la obra de Cristo delante de los hombres. Que los hombres puedan ser capaces de ver a Cristo en nuestras vidas. Ese es nuestro anhelo. Y solamente podremos lograrlo, oh Dios del cielo, cuando respondamos a las demandas de santidad que tú estableces en tu palabra. Demandas con las cuales respondemos, oh Dios, a tu carácter santo. Bendícenos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La santidad de Dios, mi amado hermano, y cómo nosotros debemos responder a ella. Ante todo, yo quisiera poder recordarte algo en esta noche que yo sé que sabes, pero es preciso que nosotros partamos de ciertas pautas antes de entrar al estudio de nuestro Salmo 99 en esta noche. Tú y yo sabemos que Dios no compromete ni comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria. Ahora bien, si algo debemos entender en esta noche, mi amado hermano, es que su santidad es justamente para que tú y yo la imitemos. Dios no comparte su gloria, pero su santidad es para que tú y yo la imitemos, de manera que podamos vivir vida santa porque Él es santo. Tal como la palabra de Dios establece, en ese principio nosotros debemos entender que somos llamados a vivir vidas santas justamente porque ese es parte de uno de los calificativos transferibles de nuestro Dios. Esa es una de las virtudes que Dios ha transferido para que nosotros podamos vivir vidas santas. En el estudio de la persona y de la obra de nuestro Dios, se han dividido los atributos de Dios de esta manera: atributos no transferibles y atributos transferibles. Y aunque usted y yo batallamos, mi amado hermano, diariamente para vivir en el marco de la santidad, la realidad es que la santidad es un atributo transferible a nuestras vidas. Y no debe ser tan complejo entenderlo porque tenemos otros ejemplos en la palabra de Dios. Yo no sé si tú recuerdas aquellas autoproclamaciones del Señor Jesucristo, que muchos, ¿verdad?, enumeran en 7 autoproclamaciones el Señor Jesucristo diciendo: yo soy. ¿Tú recuerdas esas autoproclamaciones del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan? Yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida. ¿Recuerdas? Cada una de esas declaraciones, el Señor Jesucristo en ninguna de esas declaraciones nos involucró. Nadie más es el pan de vida, nadie más es la puerta, nadie más es el camino, la verdad y la vida, solo Cristo. Pero el Señor Jesucristo dijo de sí: yo soy la luz del mundo. ¿Y qué dijo de nosotros? Vosotros sois la luz del mundo. ¿No lo dijo de nosotros eso mismo? De manera que es entendible conocer y aceptar que hay atributos transferibles de nuestro Dios para nuestras vidas. Él ha dicho: yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas. Y de nosotros, que ha dicho: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad no puede esconderse. Una ciudad no puede esconderse, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. De manera, mi amado hermano, que esa equivalencia debe ser suficiente para que tú y yo entendamos que hay atributos transferibles de nuestro Dios. De hecho, este es un atributo que tiene mucho que ver con nuestro andar en santidad. Que nosotros seamos sal y luz de la tierra tiene estrechamente que ver con ese llamado a vivir vidas santas. Y ese es un atributo transferible de nuestro Dios. Y por eso el Señor Jesucristo nos recordaba: yo soy la luz del mundo, pero vosotros sois la luz del mundo de igual manera. Su santidad, mi amado hermano, entonces es para que usted y yo la imitemos. Sin embargo, su santidad, la santidad de nuestro Dios, quiere decir que Él está separado de su creación y comprometido con su gloria. Esa es la definición más sencilla, más acabada que usted y yo podemos asumir para definir la santidad de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios separado de su creación y comprometido con su gloria.
Así definimos la santidad de nuestro Dios. Y déjeme decirle, eso es un poco más que decir nuestro Dios está separado del pecado y está comprometido con su gloria. Es un poco más que esto. Y déjeme decirle por qué. Haga memoria acerca del tabernáculo en el Antiguo Testamento. ¿Qué había en el tabernáculo? El tabernáculo estaba allí dispuesto y de alguna manera separado del pecado del pueblo, ¿sí o no? Allí estaba el tabernáculo, erigido de una manera soberbia, regia, para que la nación adorase al Dios de los cielos, allí en el tabernáculo, separado del pueblo. El pueblo murmuraba, allí estaba el tabernáculo. Pero en el tabernáculo, mi amado hermano, había un lugar santo donde usted servía a Dios. ¿Pero qué había dicho Dios? Establezcan una cortina, establezcan un muro y entonces designen un lugar, ¿qué? Santísimo, mi amado hermano. Dios es el santo de Israel, Dios es el santo de Israel. Y Él moraba allí en el tabernáculo de Israel, en ese lugar santísimo, no solamente separado del pecado, separado del lugar santo. De manera que Dios es un Dios separado de su creación y comprometido con su gloria. Esa es la definición de santidad que tú y yo debemos asumir para entender que si bien Él es un Dios soberano, si bien Él es un Dios santo, también Él se ha revelado en nuestras vidas como un Dios cercano que anhela y demanda que nosotros imitemos su santidad. Que nosotros imitemos su santidad. Por eso, mi amado hermano, es que allí usted y yo leemos en Isaías capítulo 6, vamos allí, Isaías capítulo 6, esa experiencia sobrecogedora del profeta Isaías. Cuando tuvo aquella visión, mi amado hermano, dice la porción en el capítulo 6 de Isaías, que en el año que murió el rey Usías, en ese año, Isaías vio allí al rey de la creación, al rey todopoderoso, al rey de reyes. Y dice Isaías que allí él estaba viendo a aquel Dios soberano sentado sobre un alto trono y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces, diciendo, mi amado hermano, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Esa es la santidad triple de nuestro Dios. Esa es la palabra que el Antiguo Testamento utiliza. Más de 29 veces la utiliza Isaías en su libro profético. Y en nuestro Salmo 99 en esta noche la vamos a ver varias veces también. El Santo de Israel. Esa es la expresión más elevada por medio de la cual nosotros podemos tener una idea de la santidad de nuestro Dios. Pero su santidad, mi amado hermano, reitero, es justamente para que nosotros la imitemos. Por eso el Señor Jesucristo también dice, un discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado, ¿qué dice el Señor? Será como su maestro. De forma, mi amado hermano, que tú y yo no debemos temer perseguir la santidad. Tú y yo no debemos argumentar que nunca seremos tan santos como Dios. De hecho, mi amado hermano, esta no es la respuesta que tú y yo como creyentes debemos dar. No, ¿tú sabes qué? Yo no puedo anhelar nunca ser tan santo como Dios. Y utilizar ese argumento para no perseguir la santidad en tu vida. La palabra de Dios nos demanda que nosotros seamos santos, no como Él es santo, sino porque Él es santo. Esa es una demanda muy clara de la palabra de Dios. De manera que no hay espacio para que nosotros argumentemos excusas para perseguir la santidad. Y mi amado hermano, yo quiero decirte lo siguiente. Hay un solo llamado del Señor. Hay un solo llamado del Señor. Un solo llamado del Señor. Ese mismo llamado a salvación es ese mismo llamado a santidad. El único llamado de nuestro Dios es uno solo, mi amado hermano. Tú no puedes decir que has sido salvo y no estás viviendo vidas santas. Tú no puedes decir que has sido llamado por el Señor a conocer de Cristo Jesús. Tú no puedes decir que has entregado tu vida a Cristo y al mismo tiempo decir que no le estás sirviendo.
Tú no puedes decir que has sido llamado por el Señor Jesucristo y al mismo tiempo decir que no amas al hermano. Porque el llamado del Señor es uno solo, mi amado hermano. Y ese es un llamado multiforme que nos capacita para nosotros vivir vidas justificadas delante de Él por medio de la obra de la cruz de Cristo, pero también vivir vidas santas delante de Él. La gracia que nos salva es la misma gracia que nos capacita para vivir vidas santas. Es un solo llamado, mi amado hermano. Eso es lo que la palabra de Dios nos es. De hecho, mi amado hermano, recuerda la gran comisión. La gran comisión de Mateo 28, ¿qué es lo que nos dice? Id y haced discípulos, pero deja tácitamente establecido que tú tienes que predicarle a esa persona, ¿sí o no? Porque no hay manera en que una persona guarde todo lo que el Señor nos ha mandado a hacer si no le predicamos primero el Evangelio. Si esa persona no viene al Evangelio de Cristo en confesión, en arrepentimiento y fe. De manera que el llamado del Señor es uno solo. Y eso es lo que vemos en la palabra de Dios constantemente. Un solo llamado a vivir vidas que le glorifiquen a Él, vidas redimidas por la obra de la cruz, vidas santas delante de su presencia. Y la regeneración por el Espíritu de Dios no solo transforma nuestra conducta, mi amado, sino que alcanza la voluntad, transformando los pensamientos y las intenciones mismas de nuestro corazón. Por eso, mi amado, con una voluntad e intenciones profundamente transformadas, guardarnos del pecado pasa de ser una disciplina espiritual en nuestras vidas a un ejercicio de adoración diariamente para exaltar el nombre de nuestro Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso es que es tan coherente escuchar esos principios bíblicos que nos hablan del deleite en Cristo y escuchar cuando esos principios establecen que no es suficiente que nosotros obedezcamos a nuestro Dios. No, la palabra de Dios nos demanda que nosotros nos deleitemos obedeciendo a nuestro Dios. Amén. Hay una diferencia abismal. Hay una diferencia abismal. Y eso es lo que la palabra de Dios establece, para que nosotros podamos vivir vidas santas deleitándonos en nuestro Señor Jesucristo. De otra manera dicho, mi amado, cómo nosotros respondamos al carácter santo de Dios tiene que ver justamente con eso, con no relegar en nuestros argumentos al exclusivo nicho de su santidad a nuestro Dios, declarando que nunca seremos igualmente santos. Aunque sea un argumento válido, mi amado hermano, nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Ser nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Porque como aquel que nos llamó es santo, y estoy haciéndome eco del apóstol Pedro, de manera literal, debemos ser también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 16. Pero él se hace eco a su vez de una declaración más primitiva en Levíticos capítulo 19, verso 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, dice Jehová, y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. De manera que la esencia de su persona santa es la razón suficiente para que nosotros entendamos que debemos vivir vidas santas. No es por nada particular que él haya hecho, es por su esencia ontológica, su persona, lo que Él es santo. Y por esa esencia santa, su palabra nos llama a ser igualmente santos. En segundo lugar, mi amado hermano, nosotros no solamente somos llamados a ser santos, separados para Dios en respuesta a su santidad, sino que estamos llamados a permanecer siendo santos. A permanecer siendo santos. Levítico capítulo 20, verso 26, dice el Señor, habéis pues de serme santos. ¿Usted nota la continuidad en el tiempo de esa declaración?
Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y mi amado, eso es la santidad. Ser santo significa ser separado para Dios. Y no es una teología que hemos desarrollado, es lo que Dios ha declarado. Dios nos ha separado para su gloria. Por tanto, nosotros estamos llamados a ser santos. Sabiendo estas premisas, mi amado hermano, premisas fundamentales acerca de la santidad de nuestro Dios y cómo nosotros respondemos a ella, nosotros podemos ahora acercarnos al Salmo 99. 9 versículos que nos van a hablar de una manera hermosa, emocional. Usted sabe cómo son los salmos, por eso hemos partido de ellos, para deleitarnos en toda la carga anímica que los salmistas derramaban a través de estos cánticos y escritos y poder de alguna manera vincularnos emocionalmente con las declaraciones de la palabra de Dios. Por eso vamos a ver allí en el versículo 1 hasta el versículo 3 del Salmo 99 cómo nosotros respondemos a la santidad de nuestro Dios, alabando su santidad soberana sobre la creación. Dice el verso 1, Jehová reina, Jehová reina. De hecho, hay una colección de salmos que se conocen de esta manera. Hay a lo mejor 4 o 5 salmos por allí que comienzan de esta manera, tienen esta declaración, Jehová reina. Y esa es una declaración maravillosa. De inicio usted establece delante de la presencia de quien usted va a considerar estas verdades. Delante del Dios de los siglos, delante del Rey de Reyes, delante del estrado de sus pies, dice también la palabra de Dios en esta porción. Jehová reina, temblarán los pueblos, y Él está sentado sobre los querubines. ¿Usted encuentra alguna similitud con la experiencia de Isaías? Temblarán los pueblos, dice el Salmo. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Y usted lee en la Reina Valera, Él es santo. Pero en varias otras traducciones, sanas traducciones, relevantes a través de la historia bíblica, usted y yo leemos, porque Él es santo. Esa es la razón. Hay una declaración allí en la Reina Valera que es un poco más poética que las otras redacciones, pero es exactamente eso lo que la palabra de Dios está diciendo. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, porque Él es santo. Mi amado, la respuesta no es simplemente alabarle por su solemne majestuosidad. La palabra de Dios nos enseña que es un poco más. No podemos estar impávidos ante la presencia de nuestro Dios. De hecho, los quiciales de la puerta no lo estuvieron. Isaías tampoco estuvo en silencio y estuvo allí de pie delante de la presencia de nuestro Dios. La palabra dice en los versos 4 y 5 de la porción de Isaías que leímos hace un momento, que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y dijo el profeta, ay de mí que soy muerto. De manera, mi amado hermano, que una respuesta que ya nosotros podemos inferir, partiendo del texto en Isaías, partiendo de esta primera porción en el Salmo 99, es que la santidad de Dios debe movernos, mi amado hermano, a nosotros reconocer nuestra condición de pecado, a nosotros reconocer nuestra condición inmediatamente y declarar de la manera que declaró el profeta, ay de mí que soy muerto. Ese es el sentido que debe mover a todo creyente a pesar de la convicción de la gracia salvífica en nuestros corazones. Ay de mí, ay de mí. Mi amado hermano, nosotros nos hemos acostumbrado demasiado a la gracia de nuestro Dios.
Y hemos venido a considerar que la solemne presencia de nuestro Dios es trivial. Es trivial. Que la gracia es un anestésico suficiente para nosotros ver su presencia, estar delante de su presencia, estar delante de su iglesia, en medio del cuerpo donde Él ha prometido estar, y partir, mi amado hermano, de actitudes ligeras. El profeta dijo claramente: ay de mí, que soy muerto. Esa es, mi amado hermano, la respuesta que la palabra de Dios nos muestra delante de una primera aprehensión sobre la santidad de nuestro Dios. Al momento de nosotros ver la santidad de nuestro Dios, eso es lo que la palabra de Dios nos manda, a ser apercibidos de nuestra condición falible, de nuestra condición caída. Una profunda convicción de su pecado y de su naturaleza pecaminosa, junto con todo el pueblo de labios inmundos. ¿Usted se acuerda cómo fue que dijo Isaías? Ay de mí, que soy hombre ¿de qué? De labios inmundos, pero también yo vengo de todo un pueblo que tiene labios inmundos. Esa era la convicción del profeta. Esa es la misma idea detrás de los versos 1 y 2 del Salmo 99. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre los pueblos. Esa es la misma idea. Y para que confirmemos, mi amado hermano, que el llamado de Dios es uno solo, el profeta estuvo dispuesto inmediatamente a ser enviado. Cuando vio la santidad de Dios, inmediatamente allí de forma inherente estaba el llamado a ir. Envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, dijo el profeta Isaías. De manera, mi hermano, que usted y yo podemos ver la santidad de nuestro Dios desplegada en esta declaración que complementa esos primeros versículos del Salmo 99 con esa experiencia del profeta Isaías. Y usted y yo podríamos pensar que son la majestuosidad de su gloria y la solemnidad de su trono y de su sola presencia, los elementos de la deidad que deben movernos a adorarle. Pero la palabra de Dios es bastante clara. La palabra de Dios dice: alaben su nombre grande y temible, no porque Él es solemne, no porque Él es majestuoso, porque Él es santo. Y su majestuosidad y la solemnidad de su trono se desprenden de su santidad. ¿Me sigues la idea? Eso es lo que la palabra nos enseña acerca de nuestro Dios. Porque Él es inherentemente santo. Y la solemnidad y la majestuosidad de su presencia se desprenden de su santidad. Nosotros no adoramos su trono, nosotros no adoramos sus faldas, nosotros no adoramos el fulgor que emana de su presencia, nosotros le adoramos a Él. Amén. Nosotros adoramos a nuestro Dios y de Él se desprende entonces toda nuestra convicción para entender que todo lo que tiene que ver con Dios es santo. Pero usted no puede adorar la periferia de nuestro Dios sin adorarle a Él primero. Por eso la respuesta que nosotros podemos extraer de estos primeros versículos del Salmo 99 es esa, es alabarle en su esencia santa, alabarle por su esencia santa. Ese término en hebreo allí, yadá, literalmente usando las manos, dice la palabra de Dios, extendiendo físicamente nuestras manos para alabarle, reverenciándole, adorándole con manos extendidas, aclamando, celebrando, exaltando su grandeza. Así debemos nosotros responder a su carácter santo. De esa manera. Pero mire lo que dice el verso 4, mi hermano. Y nosotros entonces allí podemos encontrar cómo responder a su carácter santo, exaltando su santidad en justicia sobre los hombres. Versos 4 y 5. Dice la palabra de Dios allí: y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia.
exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque Él es santo. De hecho, es fácil para nosotros seguir esos estribillos de este cántico y establecer los tiempos de este cántico. Los tiempos, los movimientos de esta adoración poética a nuestro Dios. El versículo número 3 termina de esa manera. Él es santo. El versículo número 5 termina de la misma manera. Él es santo. La gloria del rey ama el juicio, dice su palabra. En otras versiones usted podrá leer la fuerza del rey ama el juicio, o el poderío del rey ama el juicio. Y la idea, mi amado hermano, es que en el ejercicio de su grandeza como rey soberano, su gloria es compatible con sus juicios y con la justicia con la que Él obra soberanamente. Su gloria es compatible con los juicios y la justicia con los que Él obra soberanamente. No solo sobre la nación de Israel, como podemos pensar al ver el verso número 4 al final, tú has hecho en Jacob juicio y justicia, sino, mi amado hermano, sobre toda la tierra, sobre toda la tierra. Sus juicios y justicia emanan de criterios superiores a criterios legales o a criterios de equidad para impartir justicia. Sus juicios emanan de su gloria. Eso es lo que la palabra de Dios dice aquí. La gloria del rey ama el juicio. La gloria del rey se inclina por el juicio. ¿Usted lo entiende? Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Que cuando usted y yo somos receptores de su justicia, ya sea que Él esté impartiendo justicia en nuestras vidas, o ya sea que Él esté favoreciendo nuestras vidas por medio de la justicia, usted y yo debemos entender que no es un mero ejercicio de equidad, es su gloria que está de manifiesto, porque la gloria del rey ama el juicio. Y el contraste, mi amado hermano, que nosotros vemos en esta porción es revelador. Mire cómo dice la porción allí al final. Exaltad a Jehová nuestro Dios. ¿Y qué dice de nosotros? Postraos ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. Porque Él es santo. Ese exaltarle a Él es el hebreo rum, que significa elevar, levantar, alzar, poner en eminencia, en el cotidiano ajuste de nuestras prioridades, mi amado hermano, para que Dios quede primero, ¿sí o no? Para que Dios quede primero en nuestras vidas. Mientras yo me postro ante el estrado de sus pies, mientras yo me postro, esa es otra palabra en hebreo que quiere decir inclinarnos, descender, bajar el rostro, arrodillarnos, encorvarnos, humillarnos en reverencia a nuestro Dios. De manera que mientras yo le exalto, yo me humillo. Esa es la manera en la que podemos responder a su santidad. Mientras yo le exalto, yo me humillo. Y mire, mi hermano, vamos a entrar a los versos 6 y 8, porque es la porción un poco más práctica y más aplicable a nuestras vidas, por cuanto allí nosotros respondemos a la santidad de Dios caminando en la santidad de sus estatutos. Caminando en la santidad de sus estatutos. Porque nosotros podemos reconocerla. Nosotros podemos temblar como Isaías. Nosotros podemos postrarnos. Pero si usted y yo no caminamos en santidad, usted y yo no estamos en nada. Si usted y yo no vivimos vidas santas, separadas para glorificar el nombre de nuestro Dios diariamente, en lo íntimo y en lo público, entonces usted y yo no estamos en nada. Usted y yo podemos ser los más excelsos adoradores, pero si usted y yo no estamos viviendo vidas santas, mi amado hermano, no estamos haciendo nada. Por eso esta porción es relevante en el estudio de este breve salmo, versos 6 al 8. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios
y el estatuto que les había dado, guardando su palabra, guardando la palabra de Dios, mi hermano. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Wow. Hombres caminando con su Dios. Y un Dios personal que se ha revelado de manera personal a nuestras vidas, respondiendo nuestras necesidades, respondiendo nuestras oraciones. Y dice su palabra, retribuyendo nuestras obras. Yo le alabo con mis manos extendidas por su carácter santo. Yo le exalto y le elevo en prioridad sobre todas las cosas, humillándome y postrándome por su carácter santo. Pero al final, mi amado hermano, yo debo andar en santidad. Yo debo caminar en santidad, guardando sus testimonios y el estatuto que Él me ha dado por su santo evangelio. Moisés y Aarón, mi hermano, Moisés y Aarón, ¿de qué le hablan estos dos personajes? ¿Del sacerdocio? ¿Sí o no? Del sacerdocio en el Antiguo Testamento. ¿Y Samuel? ¿De qué le habla Samuel? Del ejercicio profético en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Óigame, la adoración más plena que puede encontrarse revelada en el Antiguo Testamento la vemos personificada en estos tres hombres de Dios: Moisés y Aarón y Samuel. Estos hombres guardaban el testimonio de Jehová y los estatutos que Él les había dado, y la relación que Jehová Dios dispensaba a estos hombres, respondiéndoles, siendo para ellos un Dios perdonador y que retribuía sus obras en justicia, es esa evidencia de que caminaban en santidad con su Dios. Mi amado, yo anhelo caminar de esa manera con mi Dios. Yo no sé cuál es tu anhelo, pero yo anhelo caminar de esa manera con mi Dios. Día a día, caminando como cantaba Josué al inicio, caminando por fe y no por vista, mi amado hermano. Día a día, depositando en la persona de un Dios santo las respuestas que yo necesito para glorificarle a Él. Porque a fin de cuentas, mi amado hermano, Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Y Él lo hace por su buena voluntad para con nosotros. Porque Él sabe que somos insuficientes. Porque Él sabe la insuficiencia que nos caracteriza como seres humanos caídos. Mi amado, ese es el mismo llamado a santidad que pesa sobre nosotros hoy. Que somos nación santa. Óigame esto, real sacerdocio. Usted oyó hablar de Aarón y de Moisés. Nosotros somos real sacerdocio, ¿sí o no? Es el mismo llamado que nosotros tenemos en nuestros hombros. No seremos Moisés, ni Aarón, ni Samuel, pero se nos demanda el mismo peso de santidad para caminar con Dios, guardando sus testimonios y los estatutos que Él nos ha dado. Y mi amado, si usted no conoce aún la estrategia para vivir vidas obedientes, que guarden su palabra, haciendo morir lo terrenal en nuestras vidas, mortificando el pecado, negándonos a nosotros mismos y tomando nuestra cruz, entonces yo quiero que usted ponga atención en este momento, porque con eso vamos a concluir. Y de manera muy particular yo quiero hablar a los jóvenes en esta noche. Yo hace un paneo así y casi todos son jóvenes, hasta tío Toribio. Pero yo voy a hablar de manera muy particular a los jóvenes en esta noche. Porque déjeme decirle, yo vine al evangelio ya adulto, con una niña, casado. Y mi familia se formó aquí en estas paredes. Pero yo sé, como padre y porque estoy cercano al corazón de mis hijas, las batallas que un adolescente padece. Un adolescente que quiere temer y quiere caminar en el temor de Jehová en este tiempo, mi amado hermano. De manera que yo necesito que tú pongas atención a estas dos pautas. Gabriel, por favor, yo quiero que tú pongas atención a estas dos pautas. Porque son dos pautas sencillas. O sea, no estamos hablando de un esquema de 7 pautas.
de 10 pautas. No, yo voy a decirte 2 pautas que yo necesito que tú tomes en cuenta en esta noche. La manera en que tú y yo vamos a aprender, vamos a ejercitarnos en el músculo piadoso que debemos ejercitar para vivir vidas santas, mi amado hermano, es manteniendo una estrecha y constante relación con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Porque en ella es que nosotros somos santificados. Amén. Santifícalos en tu palabra es verdad. Es en la palabra de Dios que nosotros somos santificados, mi amado hermano. Y tú y yo sabemos que o la palabra te va a alejar del pecado, o el pecado hace rato que te alejó de la palabra de Dios ya. Es una de dos. De manera que vivir vida santa comienza por ahí. Comienza por ahí, amados jóvenes. Comienza por amar su palabra. Y si tú tienes un problema con esto, dobla tus rodillas y pide al Señor que te dé pasión por su palabra. Porque esa es una respuesta que no se va a tardar. El Dios de los cielos suplirá esa respuesta para tu vida. Si tú clamas a Él genuinamente, con deseos de ser transformados a la imagen de Cristo para vivir vidas que le glorifiquen a Él. Que yo no quiero leer. Mira, ora al Señor. Tú no quieres leer la palabra de Dios, ora al Señor. Y pídele que te ayude, que te dé pasión, que te dé denuedo para leer su palabra, para alimentarte con su palabra. Y asístete de una serie de herramientas y pautas y guías de lectura que hay, mire, de sobra, en la red, impresos, aquí en la oficina. Estoy completamente seguro que tía Pilar te va a entregar, feliz de entregarte una guía de lectura bíblica si tú vas y se la pides. Digo, yo no sé, yo aquí hablando. Pero estamos seguros de eso, porque ese es nuestro deseo, que la iglesia pueda, mire, alimentarse de la palabra de Dios. Y ese es el primer principio, mi amado hermano. Léela, escríbela, memorízala, compártela con otros. El salmista dijo en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para vivir en santidad, en otras palabras. Para vivir en santidad. Y esa es la primera pauta. ¿Tú sabes cuántas faltan? Una sola. Segunda pauta. Adopta una visión eterna de tus batallas. Adopta una visión eterna de tus batallas. Yo quiero que tú sepas que ningún placer temporal se resuelve con medidas restrictivas temporales. Tú y yo necesitamos un placer mayor, y ese placer mayor es Cristo. Si tú no encuentras ese placer mayor en Cristo, ese placer que habiéndolo encontrado ya no tendrás ningún deseo por el placer temporal del pecado. Si tú no encuentras ese placer mayor en Cristo, mira, a ti te va a pasar como le pasaba a los hermanos de Colosas, que Pablo tuvo que escribirle: óyeme, esos rudimentos del mundo que ustedes han puesto en ejercicio, no tomes, no manejes, no toques, mira, eso podrá tener algún nivel de prestigio en duro trato del cuerpo, pero eso no tiene ningún efecto para los apetitos de la carne. Eso fue lo que dijo Pablo. Lo voy a leer de manera literal. La manera en cómo el apóstol Pablo abordó a estos hermanos en Colosas y cómo, mi amado hermano, de una manera maravillosa, el apóstol Pablo continuaba hablando a la iglesia y animándoles a que pusieran sus ojos en Cristo Jesús. Mira cómo dice la palabra de Dios. Pues si habéis muerto, desde el verso 20 leo Colosenses 2, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero mira,
No hay manera en que tengan valor alguno contra los apetitos de la carne. No hay forma. No hay forma. Sí, pues, verso 1 del capítulo 3, mi amado hermano. Y mírala aquí, la clave. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Gloria a Dios. Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mi amado hermano, si nosotros no somos capaces de deleitarnos en Cristo, entonces yo creo que es un poco más coherente que tú te detengas y revises tu condición espiritual. Si tú y yo no somos capaces de deleitarnos en las cosas del Señor, de deleitarnos en su palabra, de deleitarnos en la comunión de los santos, de deleitarnos en la alabanza de su nombre, de deleitarnos en la exposición de la palabra de Dios, si tú y yo no somos capaces de deleitarnos en esas cosas, entonces es tiempo de que tú y yo revisemos nuestra condición espiritual. Porque la fórmula no funciona al revés, mi amado hermano. Tú y yo seremos capaces de vencer el placer temporal por el pecado cuando encontremos y nos deleitemos en el placer eterno de Cristo Jesús. En ese momento es que tú y yo podemos tener victoria sobre el pecado. Y más que victoria, mi amado hermano, como dice Jerry Bridges en su obligado en pos de la santidad, obedecer la palabra de Dios. Más que tener victoria sobre el pecado, lo que a ti y a mí debe movernos es que nosotros podamos guardar su palabra. Amén. Es que nosotros podamos guardar su palabra. Que nosotros podamos ser edificados, ser forjados, ser tallados a la imagen de Cristo en el fragor diario de guardar su palabra. Que tú le vas a llamar victoria sobre el pecado a eso, no hay problema. Pero eso no es otra cosa que guardar su palabra. Yo prefiero llamarle obedecer la voluntad de mi Dios. Obedecer la voluntad de un Dios santo, santo, santo. Entonces, mi hermano, la forma en que yo respondo al carácter santo de Dios es guardando su palabra, haciendo morir lo terrenal en mi carne, despojándome del viejo hombre con sus hechos y revistiéndome del nuevo. No hay otra manera. No hay otra manera. Después que yo puedo observar su grandeza, deleitarme, extender mis manos en alabanza porque Él es santo, exaltarle y humillarme porque Él es santo. Después que yo hago todo esto, mi amado hermano, yo no estaría caminando en santidad si yo no puedo de alguna manera hacer morir lo terrenal en mi carne, despojándome del viejo hombre con sus hechos y revistiéndome de nuevo. Caminar en santidad. Finalmente, mi hermano, verso 9, como cada uno de los maravillosos salmos que nos han acompañado durante esta miniserie que hemos estado viendo acerca del carácter de Dios y cómo responder a Él. Una doxología maravillosa que nos permite alabar a nuestro Dios porque Él es santo. Verso 9. Verso 9. Yo quisiera que tú leas el verso 9 conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Verso 9. Vamos a leerlo juntos, por favor, porque este es el último versículo del Salmo. Verso 9. 1, 2 y 3. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Y note, mi amado hermano, la similitud que hay entre el verso 5 y el verso 9. Yo no sé si usted ya la vio en su Biblia. Si partimos de ese esquema, nosotros podemos dividir este salmo en dos partes, claramente demarcadas por estas declaraciones. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies y ante su monte santo, porque Jehová nuestro Dios es santo. Ambos son escenarios, mi amado hermano, de equivalente solemnidad, donde se pone de manifiesto la grandeza de su trono sin dejar de ser una prefiguración. Mire, ¿usted sabe de qué? Del tabernáculo de Dios con los hombres. Del tabernáculo de Dios con los hombres, tal como lo encontramos allí en Apocalipsis capítulo 21. El propio Señor Jesucristo nos mostraba, nos enseñaba que la tierra es el estrado de sus pies, ¿sí o no?
¿Usted se acuerda cuando el Señor Jesucristo decía, no juréis, mire, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es su monte santo? La palabra de Dios nos enseña entonces claramente que esta equivalencia particular de nuestro Dios, del Señor, en términos de esa cercanía con el hombre, es lo que nos revela esa complementariedad de su santidad solemne, pero también su tabernáculo con los hombres. Dios es un Dios santo, y la definición de su santidad, ¿cuál era? Apartado de su creación en procura de su gloria. No obstante eso, mi amado hermano, Dios ha definido por gracia un tabernáculo para con nosotros los hombres, para con aquellos que Él amó, para con aquellos que Él justificó por medio de la obra de la cruz. Esa es la declaración de la palabra de Dios, mi amado hermano. De manera que el cántico concluye con una invitación para que exaltemos a Jehová, para que extendamos las manos y levantemos la gloria de su nombre, porque a pesar de que Él es santo, apartado de su creación, Él tiene la tierra por estrado de sus pies y tiene a Jerusalén como monte santo, su tabernáculo en medio de los que Él ha amado y ha justificado para su gloria. Conclusión, mi amado hermano, en esta noche: ¿cómo respondemos a su santidad? ¿Cómo estás respondiendo tú a la santidad de Dios? De aquel Dios a quien llamas Dios soberano, de aquel Dios a quien tú puedes observar a través de su palabra y ser sobrecogido por la descripción de su persona en su palabra. Pero de igual manera, ¿cuántas veces no somos sobrecogidos con la alabanza de su nombre en medio de la adoración de los santos? ¿Cuántas veces? Mi hermano, dígamelo, ¿cuántas veces usted no ha llorado oyendo una alabanza? Dígamelo, por favor, ¿o soy yo solamente? Cuando nosotros vemos la grandeza de nuestro Dios manifiesta a través de una alabanza hermosa, usted y yo somos sobrecogidos. Y usted y yo debiéramos aprender a alabarle y a extender nuestras manos porque Él es santo. Pero mi amado hermano, mire, no podemos cerrar sin recordar que usted y yo pudiéramos estar haciendo todas estas cosas, pudiéramos estar exaltando a Dios con nuestras manos y con nuestras voces, pero usted y yo estamos llamados a vivir vidas que glorifiquen su nombre, caminando en santidad, despojándonos del viejo hombre, haciendo morir el pecado en nuestras vidas y revistiéndonos del nuevo para su gloria. Amén. Padre, Dios del cielo, Dios de la gloria, gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias por tu palabra, porque ella ha sido revelada de manera sencilla a nuestras vidas, pero ella nos ofrece tesoros incalculables, oh Dios del cielo. Y a través de sus letras, a través de estas palabras que tú has revelado, oh Señor, nosotros podemos ver tus demandas para tu carácter santo. Lo que nosotros queremos en este momento, oh Dios del cielo, es pedirte ayuda, es clamar a ti, oh Dios de la gloria, de rodillas, en nuestros corazones, postrados delante de ti, porque eso queremos, vivir vidas que te glorifiquen, vivir vidas santas, oh Dios. Vivir vidas que sean coherentes con ese llamado que tú has establecido para nuestras vidas. Un solo llamado, el mismo llamado con el que nos has llamado a salvación, el mismo llamado con el que nos has llamado a santidad. Oh Padre y Dios del cielo, guárdanos, ayúdanos a velar por nuestros corazones delante de ti, ayúdanos a ser ejercitados en tu palabra. Ayúdanos a clamar por una pasión y un denuedo por tu palabra, de manera que podamos ser alimentados diariamente por ella y vivir vidas santificadas delante de tu presencia. Oh Dios del cielo, mira los corazones de cada uno de nosotros, y aún si hay alguno que no ha reconocido a Cristo como Salvador y Señor, aún en esta noche, aún posteriormente por medio de las redes, oh Dios del cielo, yo te ruego que tú de igual manera sacudas su corazón
y puedas mostrarle a Cristo para salvación y vida eterna. Que esa persona, oh Dios, si está aquí o si está viéndonos, pueda declarar su necesidad de Cristo. Pueda confesar a Cristo, oh Dios del cielo. Pueda creer en su corazón y confesar con su boca. Padre amado, manifiéstate para bendición de tu iglesia. Salva al pecador y edifica a los que has amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.